Hoy vamos a hablar de Mortal Kombat, un clásico de los videojuegos de lucha que ya se ha convertido en toda una franquicia del entretenimiento. Ayer mismo se estrenó la última adaptación para la pantalla grande, a más de 20 años del último intento. Pero estos no fueron los únicos productos derivados de la franquicia del Fatality. Hubo muchísimos más intentos de adaptación audiovisual, desde cortos y series animadas hasta una precuela de la película original que no muchos recuerdan. Hoy vamos a repasarlos todos. Bienvenidos. Mi relación con la franquicia del Mortal Kombat es muy intensa. Pese a que nunca tuve ni tengo consolas en casa, casi siempre tuve PC con emuladores. Empecé con el viejo emulador de Super Nintendo, en el que tenía el Mortal Kombat 1, lanzado en el año 92. Un juego de lucha cuyas dos cualidades principales eran que los personajes estaban hechos con captura de movimiento de actores reales y que estos luchadores poseían los Fatalities, unos movimientos de remate que eran en extremo sangrientos y exagerados. Obviamente, como yo tenía la versión adaptada de Super Nintendo, todo esto estaba censurado. La sangre había sido cambiada por sudor y los Fatalities habían sido suavizados. Así que mi yo niño no vería correr la sangre hasta no conocer el Mortal Kombat 2 en los arcades. Los arcades, al igual que los videoclubes, son de esas instituciones de mi infancia cuya pérdida lamento mucho, puesto que no tenían un gran valor comercial, pero sí un alto valor social. En un videoclub, por ejemplo, podías descubrir el mundo entero a través de elegir películas al azar. Y arcades podía haber en cualquier barrio. Yo tenía uno a 2 cuadras de la casa de mi abuela y otro en la cantina de la colonia de vacaciones. Éramos una fila por mueble, o sea, cada mueble era un videojuego distinto. Quien fuera perdiendo los encuentros debía ceder su lugar al siguiente, y los más diestros, que no paraban de ganar una tras otra, podían quedarse hasta una tarde completa en su puesto. Y si querías llegar a ese nivel de perfección, tenías que ir a jugar bien temprano y practicar contra la máquina, porque ahí nadie le enseñaba nada a nadie. Y jugar con Liu Kang estaba terminantemente prohibido. Mortal Kombat 2 era un universo fascinante, era retorcido, era gore y era misterioso. Antes, el primer juego había tenido grandes influencias del cine de artes marciales, con un protagonista basado en el Bruce Lee de Operación Dragón y otros arquetipos como Johnny Cage, el actor engreído de Hollywood que era una parodia de Jean-Claude Van Damme en Contacto Sangriento, e incluso tenía el mismo vestuario. Otra gran influencia fue Rescate en el Barrio Chino, comedia del 86 dirigida por John Carpenter, uno que ya es amigo del canal. En esta, dos protagonistas con aspecto físico y personalidades muy parecidos a los de Liu Kang y Johnny Cage debían rescatar a una muchacha de una red de mafia mística en el barrio chino de San Francisco. El líder de esta banda era un hechicero inmortal que cambiaba de edad y cuyos esbirros eran seres sobrenaturales llamados las Tres Tormentas. Como notarán, la referencia es bastante sutil. Inclusive, el Shang Tsung de esta nueva adaptación es mucho más parecido al hechicero Lo Pan que a su contraparte del juego. Pequeño inciso, recomiendo chequear todas estas pelis mencionadas porque se van a divertir un rato. Ahora, cuando llegó la esperadísima secuela del éxito, la perspectiva cambió. Los escenarios orientales de clase B habían cambiado por los paisajes morados y decadentes del Outworld. Personajes como Kano y Sonya habían dado lugar a seres más grotescos como Baraka o Milena. La influencia oriental seguía presente, pero la rima principal ahora era más con el cine de terror y de aventuras más ochentero. Shao Kahn era una amenaza más potente que Shang Tsung y los ninjas ya no se veían tan ridículos. Acá es donde la saga tocó un temprano techo que no lograrían superar hasta muchos años después, porque en el año 95 sucedieron dos cosas: la salida del Mortal Kombat 3 y el estreno de la primera película. Y ninguna salió del todo bien. Mortal Kombat 3 era un juego con buenas intenciones pero terminado a las corridas. Literalmente habían incorporado un botón de correr y un sistema de combos bastante sencillo, porque ahora no solo había que competirle a Street Fighter, sino que habían aparecido nuevos contendientes como el Tekken, el King of Fighters o el Killer Instinct. El problema fue que las digitalizaciones no estuvieron a la altura de su predecesor. Se veían mucho más plásticas y con menos gracia. Los personajes nuevos no terminaban de cuajar, habían cambiado casi todos los actores por conflictos legales y por encima de todo faltaba la presencia de nuestros dos ninjas favoritos. A los 6 meses lanzaron la versión Ultimate que buscaba corregir todo esto, pero el daño ya estaba hecho. Y en cuanto a la película, hoy en día la recordamos con cierto cariño, pero este amor está más ligado a la nostalgia que a la calidad. A ver, la película era mala, pero a la vez era tierna y un poco tontorrona. Los personajes no tenían arcos narrativos, el diseño de producción era pésimo, la dirección era acartonada y la historia parecía un chiste. Pero tuvo cosas accidentalmente icónicas como la banda sonora techno, el Raiden de Christopher Lambert y frases como "Your brother's soul is mine".
Mortal Kombat del 95 fue dirigida por Paul W.S. Anderson, al que no hay que confundir con Paul Thomas Anderson, y hasta el día de hoy se la sigue considerando su mejor película. Ustedes hagan los cálculos. Menos de un año después apareció en VHS un mediometraje animado llamado Mortal Kombat Comienza el Viaje, en el que se contaba el background de los personajes de la película combinando animación tradicional con animación 3D de una manera súper pulida y con transiciones de una sutileza exquisita. Dios, miren lo que es eso. Pese a todo esto, Mortal Kombat The Movie fue un éxito de taquilla y hasta fundó el género de películas basadas en videojuegos. Bueno, en realidad lo fundó la de Mario, pero esa no la contamos. Y esto provocó una inminente secuela, aunque no fue una, como todos piensan, sino que fueron dos, una animada y una en live action. La secuela animada se llamó Mortal Kombat Defensores del Reino y era una serie que mezclaba el estilo de Batman la serie animada con la estética de Mortal Kombat 3. La serie constó de una sola temporada en la que un grupo de guerreros era elegido por Raiden para proteger a la tierra del malvado Shao Kahn. Era como una especie de Liga de la Justicia que sin la sangre ni el carisma de los juegos solo se aguantó 13 episodios y cayó en el olvido. Mientras Midway hacía sus primeros pasos en el mundo poligonal con Mortal Kombat 4, New Line Cinema, dueña de los derechos, le encargó la secuela live action a John R. Leonetti, un director de fotografía histórico del estudio. Mortal Kombat Annihilation ignoraría a los Defensores del Reino y retomaría la historia en el punto exacto donde había terminado la anterior película, también agregando elementos del Mortal Kombat 3. No suena tan mal. No. Come on. La película fue desastrosa. Hasta el peor episodio de los Power Rangers le ganaba un asalto. Casi ningún actor repetía su papel. Había aún menos presupuesto que antes, y tanto el diseño de producción como la historia eran más ridículos que nunca. Scorpion y Sub-Zero tenían una sola escena y desaparecían sin explicación. Raiden se transformaba en un cocainómano rehabilitado. Shao Kahn era un pelado infumable y hasta se reciclaban planos. La película era tan mala que pegaba toda la vuelta y se volvía graciosa, pero luego volvía a pegar una vuelta más y otra vez era mala. No había por dónde agarrarla, y por si esto fuera poco, fue un fracaso de taquilla. Pese a esto, New Line Cinema no se iba a dar por vencida, y no solo encargaron una tercera parte llamada Mortal Kombat Devastation, sino que un año después hicieron otra precuela. Esto es algo que no muchos recordarán o que no muchos habrán visto, pero Mortal Kombat Conquest fue la precuela de la primera película, en la que se contó la historia del Gran Kung Lao, el tan mencionado antepasado de Liu Kang. Pese a que no era tan mala como Annihilation, la serie se distanciaba de ser buena y fue cancelada tras una única temporada de 22 episodios. Y pese a lo mediocre que era, la serie hizo un esfuerzo en tener una trama original y adaptar a un montón de personajes secundarios de los juegos que luego nunca volverían para ninguna adaptación. Como cosa memorable, rescato el regreso de Chris Casamassa como Scorpion, mientras que J.J. Perry, quien lo había interpretado en Annihilation, ahora hacía de Sub-Zero. Y como último dato de color, años después, el ya reformado NetherRealm Studios tomaría el nombre de Takeda de esta serie para crear al hijo del espadachín Kenshi. Claramente, la tercera película nunca llegó y el hambre por convertir esta saga en franquicia se apaciguó un poco. De hecho, quedó en stand-by por casi 10 años. Mientras Midway intentaba transicionar su saga al nuevo milenio, la idea de volver a adaptar la historia al cine siguió dando vueltas en New Line Cinema y en Warner por mucho tiempo. La tercera película seguía siendo una promesa en el aire y se decía que varios directores se peleaban por los derechos. Hasta que un día, en el año 2010 y sin previo aviso, apareció en YouTube y de manera totalmente misteriosa un corto de 7 minutos en el que el mayor Jackson Briggs interrogaba a un personaje oculto entre sombras. El tono del corto era sombrío, intentando imitar el estilo urbano que Nolan había puesto de moda. En él se hablaba de un torneo misterioso en el que participarían asesinos de toda índole. Reptil aparecía como un caníbal con una enfermedad en la piel. Baraka era un cirujano plástico que se había mutilado a sí mismo. Y Johnny Cage era un espía de la policía. Como teaser funcionaba de manera increíble. Había acción, mística y reimaginación. Y había una escena de pelea entre Johnny Cage y Baraka filmada de manera increíble. El hombre en la oscuridad, quien parecía tener la silueta de Kano, resultaba ser Hanzo Hasashi. Y el cliffhanger final daba lugar a una historia mucho más grande. Todos nos moríamos por saber qué era eso. ¿Acaso un fanfic? ¿Acaso la promoción de un nuevo juego? Resulta que Kevin Tancharoen era un coreógrafo y director de TV que juntó un pequeño presupuesto y a un grupo de amigos con el cual elaboraron este pequeño corto para presentárselo de prepo a Warner y pedir los derechos para la película. El corto iba a ser publicado de manera privada para que solo el estudio lo viera, pero casualmente se hizo público y todos enloquecimos. Hasta el día de hoy sigue disponible en YouTube y se llama Mortal Kombat Rebirth. Warner se entusiasmó,
pero al ser un estudio demasiado conservador, en lugar de una película le dieron a Tancharoen el presupuesto para hacer una serie web. Esta serie se llamaría Mortal Kombat Legacy y sería publicada en el canal de Machinima, una de las networks más antiguas de YouTube que al día de hoy se encuentra difunta. El elenco de Rebirth regresaría y sería una serie antológica que desarrollaría a todos los personajes por separado. Todo parecía demasiado bueno para ser verdad. Y lo fue. Para empezar, el soporte de Machinima era el menos apropiado. A veces los capítulos eran subidos y borrados el mismo día, culpa de la censura que imponía YouTube. Las resoluciones variaban y era muy difícil encontrar los subtítulos. Y para colmo, narrativamente, la serie tampoco era buena. Tancharoen tenía muy poco pulso como director y todo se veía muy barato. Para empezar, la serie no fue una expansión del final de Rebirth como se había prometido. En cambio, era un auto-reboot que utilizaba los mismos actores pero buscaba una estética más similar a la de los juegos, ya que a Ed Boon, co-creador de Mortal Kombat, no le había gustado mucho la idea de cambiar tanto la historia. Salvo algunas cosas rescatables como el capítulo de Raiden en un manicomio o la historia de Sub-Zero y Scorpion en el Japón feudal, la serie dejó expectativas muy bajas. Aún así, en 2013 se publicó una segunda temporada que parecía estar más hilada, pero que irónicamente terminó sufriendo la misma suerte que Mortal Kombat Annihilation. Quiso ser más grande, pero se terminó viendo más barata, con casi todo el elenco recasteado y muy malos efectos especiales. Pese a que tuvo buenas intenciones, como la reinterpretación de Liu Kang o una buena adaptación de Kenshi, la serie tenía cosas ridículas como este Sub-Zero con traje de motocross. Tancharoen terminó renunciando antes de empezar a escribir la tercera temporada. Lo había intentado de todas las maneras, pero Warner se negaba a darle los derechos de una película a un director con tan poco renombre. Mortal Kombat Legacy pasó a ser un mal recuerdo que aún se puede encontrar en los viejos canales reciclados de Machinima, y la película volvió a quedar flotando en el aire. Tendrían que pasar 2 años hasta que James Wan, director estrella tanto de Warner como de New Line Cinema, decidiera comprar los derechos. La presencia de Wan atrajo a otros guionistas y a otros productores a esta película que funcionaría como un reinicio. Y Wan decidió que no quería dirigir, sino solamente producir, y contrató al debutante Simon McQuoid para encargarse de todo. La película sería una precuela del 10º torneo de Mortal Kombat y estaría protagonizada por Cole Young, un personaje totalmente nuevo. Pero tendrían que pasar otros 4 años más para que la maquinaria comenzara a andar y la película se filmó recién en 2019. Pero esto no termina acá, ya que ese año también se produjo Mortal Kombat Legends, la venganza de Scorpion, una película animada de clasificación R que contaba los sucesos del primer juego, pero reinterpretados para que Scorpion fuese el protagonista. Con una animación rústica y una historia sólida, La venganza de Scorpion funcionó como una gran puerta de entrada para aquellos fans de los últimos juegos que quisieran conocer el lore completo. Y ahora, en 2021, se acaba de estrenar la nueva adaptación live action que tantas vueltas dio. Pero la pregunta es, ¿valió la pena tanta espera? Eso lo vamos a saber en el video de la semana que viene, porque acá termina el recorrido de Mortal Kombat y las adaptaciones audiovisuales. Si te gustó el video, no te olvides de dejar un like, de suscribirte a este bello canal, de activar la campanita, así YouTube te avisa cada vez que publico algo nuevo, y de compartir este video con todo el universo. La semana que viene vamos a hacer una review completa de la nueva película y por mi parte, por hoy, eso fue todo. Muchas gracias por llegar hasta acá. Yo soy Luca, esto fue El Coleccionista de Quejas y nos vemos la semana que viene para seguir hablando de cosas. Bye.